Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos a iCaps. Este es su gran local para actualizarse en todo lo que debe saber en la oftalmología, en la optometría, en la salud ocular. Nos esmeramos en transmitir aquellos conceptos que le van a ayudar a usted a ser un mejor profesional, para llevarle esas atenciones a sus pacientes y para hacer de esta profesión, que es un don divino, en el que nos permiten ayudar a las personas que necesitan recuperar la visión o mejorar su vista. En el día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Estamos en el segmento anterior de la córnea del ojo humano y me es de mucho placer introducir a la doctora Angie de la Mota, quien es profesora de nuestro departamento de córnea en el Hospital Dr. Elías Santana, gran expositora, quien va a tratar el tema de las úlceras micóticas y de las úlceras causadas por amebas. También tenemos a seguidas otra presentación de nuestra residente de tercer año, que es la doctora María Gabriela González, que nos va a tratar un tema sumamente importante para todos ustedes, que es el lente de contacto. Entonces, sin más, la doctora Angie de la Mota tiene el podio para compartir y ilustrarnos sobre las úlceras y las queratitis microbianas. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Gracias, doctor Valle, por su presentación. Es para mí un honor estar aquí compartiendo con ustedes conocimientos. Las queratitis micóticas representan para el oftalmólogo una de las formas más retadoras al presentarse una queratitis infecciosa. Esto debido a la similitud con varias patologías corneales. Establecer un diagnóstico correcto y obtener la confirmación del laboratorio constituye una pieza clave a la hora de tener un buen pronóstico. Las limitaciones del tratamiento y la penetración subóptima de los fármacos, así como la pobre disponibilidad muchas veces en nuestros medios, es innecesario establecer entonces un diagnóstico certero, no solamente clínico, sino una confirmación por varias técnicas, tanto de microscopía directa como de cultivo. Tenemos otras técnicas de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a desglosar con nuestra estrategia didáctica lo que vamos a presentar a continuación. Las queratitis micóticas o queratitis fúngicas representan menos del 6% de las queratitis infecciosas en países desarrollados. Esta cifra aumenta en países en vías de desarrollo hasta un 15%. Su incidencia varía hasta un 53% dependiendo la región geográfica y el clima. Es decir, se han hecho estudios epidemiológicos en los cuales el sur de los Estados Unidos, Nigeria y Singapur son más frecuentes. Dentro de los factores de riesgo, el traumatismo corneal es el más importante. Se sitúan en pacientes que trabajan en el campo, artesanos, agricultores o personas que trabajan en la construcción. De igual forma, el uso de lentes de contacto o otras patologías como pacientes inmunosuprimidos o con uso de esteroides tópicos crónicos. Hay otros factores de riesgo menos frecuentes como la queratoconjuntivitis vernal, pacientes que presentan úlceras neurotróficas o pacientes con cirugías corneales como cirugía refractiva incisional y queratoplastía. Es importante destacar que los hongos forman parte de la flora ocular normal, es decir, se han hecho series donde se han aislado desde un 3 hasta un 28% en sacos conjuntivales sanos. Es por esto que pueden encontrarse hongos en pacientes que no necesariamente tengan una queratitis fúngica. El Aspergillus es el hongo o el germen más frecuente en puntos geográficos como en la India. Sin embargo, en el sur de los Estados Unidos, el Fusarium es el agente más frecuentemente encontrado. Es importante diferenciar de una queratitis bacteriana a una queratitis estromal herpética. Y aquí la pericia, la astucia del oftalmólogo es
necesaria, porque el paciente va a referir una sensación de cuerpo extraño, un dolor insidioso, aumento progresivo lento o variable, con disminución importante de la visión. Sin embargo, hay otros signos característicos, algunos específicos y otros más, unos no específicos y otros específicos. Por ejemplo, en las queratitis fúngicas hay unos márgenes moteados que pueden ser característicos y que van entonces incluso a sugerirnos cuál es el agente causal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Es la pregunta más importante aquí, porque ya hemos dicho y en otras series hemos leído, el diagnóstico clínico no nos puede confirmar, por eso necesitamos entonces, vamos a decir, la experiencia a la hora de visualizar una queratitis y establecer un diagnóstico con su historia clínica. Por ejemplo, las queratitis debidas a Aspergillus o Fusarium, que son los hongos filamentosos, se caracterizan porque se pueden encontrar en pacientes sin enfermedad ocular previa, es decir, pacientes sanos, aquel trabajador que está en el campo que puede tener un trauma con un material orgánico o vegetal. Se evidencia una lesión blanco-grisácea de apariencia seca, con márgenes difusos o emplumados, incluso con un infiltrado perilesional escaso. También podemos ver infiltrado en anillo o múltiples focos satélites. De igual forma, cuando tenemos unos pacientes inmunosuprimidos o pacientes ya con enfermedad ocular previa, podemos sospechar que entonces el agente es debido a una Candida albicans, porque el paciente ya tiene su historia de inmunocompromiso. En este caso, vamos a encontrar una lesión típica de bordes amarillentos que se va a asociar a supuración densa y esta se puede asociar más, o sea, se puede parecer más a una queratitis bacteriana que presente ulceración del epitelio. Como ya mencioné, y eso desde la Escuela Básica de Medicina, el diagnóstico, o sea, la historia clínica nos va a dar hasta un 85% del diagnóstico en cualquier patología, en cualquier enfermedad. Y esta no va a ser la exclusión. Por eso debemos hacer una historia clínica completa, buscando desde la edad y el oficio del paciente, así como qué estaba realizando al momento de presentar la situación ocular. Vamos a documentar el tiempo de evolución, así como los síntomas y signos que el paciente presenta. Debemos preguntar, enfatizar si hay un trauma ocular, si ha presentado alguna cirugía ocular o en los anexos. De igual forma, debemos preguntar si está utilizando fármacos o gotas, colirios, ya sean con o sin prescripción médica. De igual forma, tenemos que establecer el grado del dolor. Vamos a realizar el diagnóstico primeramente, tenemos que tomar la agudeza visual, vamos a ver la afectación que presenta inicialmente. Y el examen bajo lámpara de hendidura es indispensable realizarlo con tinciones. La tinción con fluoresceína nos va a dar mucha información, pero lo más importante es documentar con fotografías esta lesión. No es lo mismo lo que podemos palpar, medir, visualizar a lo que podemos simplemente establecer. Y es por esto que debemos realizar las medidas en milímetros, documentarlo, es decir, describir el tamaño, la profundidad, los márgenes, si tiene o no lesiones satélites y, muy importante, si tiene extensión escleral. De igual forma, debemos visualizar y evaluar bien lo que son los anexos oculares, ver párpados, conjuntiva, la esclera y no solamente enfatizarnos en la córnea. El dibujo del segmento anterior nos va a dar una información y me pareció muy interesante compartir este dibujo, que es el esquema en cuanto a colores, cómo debemos mantenerlo como escuela y como en nuestra práctica, porque la información será universal y así podemos entonces tener una información igual.
Este dibujo de nuestra fellow del departamento me encantó porque aquí podemos ver cómo solamente los colores, que son universales, podemos describir ahí cómo tiene afectación estromal, podemos ver los bordes difusos, cómo están pintados, e incluso el hipopión y el grado del hipopión, y medirlo en milímetros. Ya entrando en materia, lo que es la microscopía directa, el frotis, nosotros como escuela enfatizamos mucho realizar, porque la Academia Americana en su Preferred Practice Pattern sugiere que se realice en úlceras mayores de 2 milímetros, aquellas que presentan un infiltrado central extenso, asociados o no con compromiso estromal significativo. De igual forma, cuando hay antecedentes de cirugías corneales, infiltrados múltiples o características clínicas. Nosotros en el departamento sugerimos realizar frotis con tinciones a todo paciente con queratitis infecciosa, porque el valor es invaluable, como podría decirse, el valor que podemos obtener rápido, de fácil acceso y de muy bajo costo está a la mano. Entonces, la observación, nosotros sugerimos realizar en toda por lo menos tres tinciones. 2 tinciones para descartar si es bacteria o hongos, y disponemos también 1 o 2 que sean para determinar la presencia de hongos. Entonces, estas son las que deberíamos tener todos, pero como escuela o como departamento deberían al menos tenerse 3. Y aquí podemos ver cómo la sensibilidad es tan alta el Gram y la Giemsa, que son los que siempre tenemos disponibles, hasta un 87%. Y el KOH, que es el tercero que nosotros sugerimos disponer siempre en el laboratorio o en nuestra consulta, tiene una sensibilidad de un 82%. Un cuarto que sería importante disponer sería el anaranjado de acrinidina, que tiene una sensibilidad también casi cercana al 80%. De igual forma, el blanco calcofluor, que ya nos va a dar también diagnóstico en casos de acanthamoeba. Entonces, esto también me gusta compartir de la Academia Americana, cómo es importante que desde tan rápido como en un minuto podemos tener la información, y que también aquí nos presenta cómo las tinciones son específicas para cada organismo. Es decir, el Gram nos va a dar información incluso para amebas, pero lo tenemos disponibles para identificar tanto bacterias como hongos. Entonces, la tinción de Gram no debe faltar en una consulta de córnea. De igual forma, la Giemsa nos va a dar de clamidias, bacterias, hongos, en este caso hablando nosotros de las queratitis micóticas, e incluso de acanthamoeba. Y de igual forma, la naranja de acrinidina nos da también información en cuanto a las queratitis fúngicas. El cultivo en algunos estudios lo presenta como la técnica de elección o el gold estándar, pero es importante que hay que notificar al laboratorio si se han utilizado terapia tópica, si se ha utilizado antibiótico terapia o algún agente, porque incluso se ha documentado que disminuye hasta un 40% la sensibilidad del cultivo. Entonces, el cultivo obviamente nos va a dar muchísima información. En el caso de los hongos, el tiempo para obtener los resultados varía de horas incluso a días, pero no debe estimarse en enviar el cultivo. Para los hongos, el agar sangre nos da mucha información. Igual el agar transparente Saburot es útil a la hora de enviar para sospecha de queratitis fúngicas. Y el caldo de infusión cerebro-corazón, que es para aquellos que no crecen en el transparente Saburot. Es importante que, como ya mencioné, los cultivos tardan más, por eso no nos quedamos con solamente realizar un cultivo. Más bien, somos de la elección de realizar 2 tinciones y un cultivo. También la Academia aquí Americana con el Preferred Practice Pattern nos enfatiza
¿Qué vamos a elegir a la hora de sospecha, tanto de bacterias aeróbicas, anaeróbicas u hongos? Por ejemplo, como ya mencioné, los cultivos que vamos a utilizar o que vamos a enviar a la hora de una sospecha de una queratitis fúngica, tenemos el agar sangre, el agar saburot y la infusión cerebro-corazón. Y las tinciones que debemos tener o enviar serán gram, naranja de acridina y el blanco calcofluor. En el 2006 realizamos un estudio en nuestro hospital realizamos un estudio prospectivo y comparativo de pruebas diagnósticas y se tituló Microscopía directa versus cultivo en queratitis infecciosas no virales. ¿Qué buscábamos? Queríamos establecer si el cultivo, como era considerado el gold estándar, era más efectivo a la hora de diagnosticar versus las frotis oculares. Y miren lo interesante, evaluamos 21 ojos que se les realizó tinción de KOH, Bright, Papa Nicolau y cultivo. Y miren lo importante de esto, en las queratitis micóticas hubo una sensibilidad de más de un 60%. Es decir, con la tinción de Bright, de KOH y con Papa Nicolau, tuvimos una presencia de agentes, de microorganismos hasta un 77%. Y en los hongos no presentamos identificación de los hongos en el cultivo. Entonces, aquí nos deja la cuestionante si realmente el cultivo que era considerado el gold estándar en los hongos nos funciona. Bueno, no debemos decir que no funciona, pero lo que proponemos es que se acompañe siempre de al menos 2 tinciones. Y aquí podemos ver cómo el resultado de que no hubo crecimiento a las 48 horas, en estos casos nosotros sugerimos que se mantenga realizando a ver si puede crecer pasadas las 48, incluso 72 horas. Este atlas fotográfico está en nuestro departamento junto al microscopio, las tinciones, para que todos, desde los residentes en formación, fellows y los doctores, tengamos disponible estas imágenes a la hora de realizar la tinción directa. Cuando no tenemos, porque es importante, muchas veces puede que no tengamos la identificación del microorganismo, ahí va a depender la pericia, pero también puede ser que ya haya sido multitratado. Entonces, en estos casos, la biopsia corneal para hacer un diagnóstico tanto microbiológico como anatomopatológico es lo ideal. La biopsia se puede realizar bajo microscopio con anestesia tópica. Lo podemos realizar sin ninguna sedación, explicándolo al paciente. Vamos a colocar previa anestesia e higiene de párpados, un blefarostato y con un trépano de 2 a 3 milímetros podemos realizar, puede ser incisional si está en el eje visual o excisional si está fuera del eje visual. Recomendamos dividir la muestra en 2 y mandar tanto a microbiología como a anatomopatología. Esto entonces nos puede garantizar una identificación del microorganismo desde un 78 hasta un 90%. Es importante que muchas veces cuando ha sido multitratado, en las capas anteriores puede que no se encuentre, pero sí en capas profundas podemos encontrar el agente. Ya con otras alternativas no convencionales que no tenemos disponible en todos nuestros medios, pero sí esperamos que ya podamos tenerlo a la disposición, tenemos la PCR, que este estudio lo que va a detectar el código genético del microorganismos. Aquí el Illinois Eye and Ear nos muestra sobre las ventajas que es alta sensibilidad y rápida realización de 4 a 8 horas. Sin embargo, nos dice que los costos son elevados, que tienen que tener un personal bien entrenado para identificar la secuencia genética y que es un mayor costo-beneficio a la hora de seleccionar esta modalidad. Es importante aquí enfatizar que tenemos métodos no invasivos y aquí debemos hacer uso de la tecnología.
En este caso podemos presentar cómo podemos evidenciar una hiperreflectividad tanto en epitelio como estroma anterior, y esto fue un seguimiento en queratitis microbianas, pero también en las fúngicas podemos dar un seguimiento, no solamente para ver si es cómo va la evolución, sino también para ver la progresión y para definir a la hora de un abordaje terapéutico. También dentro de los métodos no invasivos de alto valor tenemos la microscopía confocal, que es muy valiosa cuando tenemos Acanthamoeba, pero también hay varias series que están demostrando que podemos tener mucha información como las características de las hifas, incluso de organismos filamentosos. Ese es un método rápido, se puede reproducir, se puede utilizar en córneas opacas y de alto valor diagnóstico. La desventaja que no en todos nuestros medios la tenemos disponible, pero esperamos que podamos ya prontamente tenerla para así poder tener siempre el mejor diagnóstico y para poder hacer la realización del mejor abordaje terapéutico. Quiero destacar 4 puntos claves con esto. A la hora del diagnóstico de una queratitis fúngica, lo más importante es la historia clínica, pero el diagnóstico correcto y establecer la confirmación va a determinar un buen pronóstico. Son las piezas claves de este rompecabezas. Que la microscopía directa es el método más sencillo, más rápido, de mejor acceso y de alto valor diagnóstico. Que la sensibilidad al cultivo va a disminuir cuando se trata de infecciones fúngicas con respecto a las queratitis bacterianas, que es importante documentar cuando han sido ya tratados con antibióticos y que de un 30 hasta un 60% no se identifica la causa en las queratitis infecciosas, por lo cual ahí, como mencionaba, la pericia del cirujano, la pericia del oftalmólogo, para mantener, lo que queremos es mantener la mejor agudeza visual y evitar, vamos a decir, complicaciones con una queratitis infecciosa. Muchas gracias. Doctora de la Mota, muchas gracias. Excelente tu presentación. Ha sido algo para mí muy fructífero y de mucha instrucción. Y ahora varias preguntas. Y en ella van coaching también. Yo visité en la India, y esto en la institución llamada Aravind, que queda en Chennai, en el sur de la India, por lo cual ellos tienen mucha patología micótica. Y el doctor Srinivasan, muy publicado él en la literatura de las queratitis, es que me da, junto con Willie Hunter, él me acompañó en esta visita, el tour del departamento de córnea, y ellos tienen solamente una habitación para el manejo de las úlceras corneales. Y tienen una cartulina donde ellos van anotando con palitos cuántas úlceras llevan en el año. Nosotros visitábamos en julio y ya llevaban 680 queratitis en ese momento, y luego las clasificaban entre micóticas y bacterianas. Así que tú te puedes imaginar del volumen de patología que tenían. Pero yo aprendí varias cosas con él. Una es que desde que llegaba un paciente, por cierto, en la India, como no tienen tan fácil acceso a los antibióticos, llegaban virgencitas las úlceras, no la habían tocado, en cierto sentido contaminado con el tema del tratamiento tópico, y le hacían el raspado y ponían en una lámina un portaobjeto para KOH, para hidróxido de potasio, y en otra para el tinte de grano, que yo sé que es lo que ustedes hacen también. Creo que ustedes hacen Gimso también. El tema es que ahí se dividía las decisiones. Si era KOH positivo, pues tenías una úlcera micótica y el tratamiento era en ese orden. Y si era lo otro, igualmente. Curiosamente, en la India venden lo que aquí antes llamaban espuelitas de gallo, que son unas capsulitas amarillas, parecen gragueas, de esas de vitaminas que uno le daban cuando chiquito, ¿no? Con aceite de hígado de bacalao y cosas de esas que sabían a rayos. Pero esas capsulitas lo que tienen es cloranfenicol en ungüento.
Entonces le enseñaban a los pacientes con una aguja a perforarla y ellos se aplicaban el contenido de la cápsula en lo que se averiguaba qué era lo que habían. O sea, el clorafenicol era de amplio espectro, en los que venían los cultivos, pues por lo menos tenían un cierto tratamiento. Nosotros aquí en Occidente tenemos mejores antibióticos tópicos y es muy a un costo accesible. A ver, ¿cómo es ustedes manejarían? Porque nos has dado toda la instrucción de cómo proceder. Entonces, dime cómo lo hago. Yo estoy ahí, me llegó mi úlcera, casualmente llegó una recién después de un crosslinking. ¿Qué uno hace? Excelente pregunta, doctor. Pues lo primero es eso, como departamento establecimos que ya se le haga la tinción y entonces eso nos va a dividir en dos grandes grupos. Si es una queratitis infecciosa bacteriana, entonces aquí tenemos, gracias a Dios, como usted dice, la disponibilidad de antibióticos, formulaciones ya preparadas. La moxifloxacina es el antibiótico de elección, porque varios estudios han demostrado que es igual de penetrante y de específica tanto para los gram positivos como los gram negativos, que la combinación de ceftazidima para los gram negativos o la vancomicina para los gram positivos. Entonces, las gotas fortificadas, nosotros como escuela la dejamos, vamos a decir, secundario. Impregnamos primero con Fortificada de gentamicina. De gentamicina. Gentamicina, sí. Iniciamos con monoterapia, con la monoterapia de quinolonas de amplio espectro. Impregnamos, tenemos de la impregnación, como realizamos cada 5 minutos por 15 minutos y vamos en esquema. Si tiene lisis corneal, nosotros indicamos inmediatamente doxiciclina por su efecto anticolagenolítico para inhibir las colagenasas. Entonces indicamos vía oral doxiciclina 2 veces al día. La vitamina C como repitelizante y lubricantes también para acompañar. Lo volvemos a ver las 24 horas. Con la frecuencia, como le dije, se impregna las primeras 24 horas, tan frecuente como al principio cada 5 minutos, cada 15 minutos, luego cada 1 hora, incluso durante las horas del sueño, y los vemos las primeras 24 horas. Luego de eso, si hay una mejoría, entonces continuamos con esto. Si no tiene una franca mejoría, entonces, y enviamos el cultivo, todavía a las 24 horas no tenemos los resultados, entonces podemos agregar fortificados. Si hay una sospecha alta, doctor, nosotros aquí utilizamos mucho los fortificados de gentamicina. Entonces, si nos inclinamos hacia gram negativos, aplicamos fortificado de gentamicina, y si nos inclinamos hacia gram positivos, sospechando que es un neumococo, ya por el antecedente, si es un paciente de edad avanzada, con bula previa, pensando ya en un más gram positivo, entonces le agregamos la fortificada de vancomicina. Tenemos todo un esquema. Cuando son hongos, si es aspergillus, nosotros nos inclinamos más hacia la anfotericina. Aquí tenemos... Déjame aguantarte un segundito, porque yo recuerdo de Barbara, la microbióloga en el Bascom Palmer, y Eddie, que ha dado la conferencia cuando estuvimos en Cancún, que en la KOH o en la tinción ellos trataban de saber si el hongo tenía septas o si no era septado, porque el aspergillus sí y el fusario no. Era y la cándida, claro, lo que te produce son levaduras, ¿no? Levaduras, sí. Entonces, ¿usan eso o es indiferente la separación? Sí, sí. Mire, ahí va mucho la pericia del microbiólogo. Se ve muy bonito decir si aceptado, si no aceptado. Los aceptados son los fusarium y el aspergillus. Si tiene pigmento, que sería el fusarium. Entonces, ahí va mucho la pericia. Ahí nosotros, como digo yo, buscamos el atlas que tenemos ahí en el departamento, como decimos aquí, un chivo. Tenemos y buscamos, entonces iniciamos ahí la terapia. Realmente aquí tenemos la fortuna, que en otros países no, que tenemos la natamicina tópica y la tenemos disponible. Entonces, la natamicina tiene una penetrancia, o sea, tiene un valor muy alto cuando tenemos levaduras. Para las cándidas es de elección. Ya para fusarium, con los septados y no septados, como tenemos la natamicina, muchas veces lo iniciamos, pero idealmente serían más los itraconazoles, o sea, el boriconazol o el itraconazol son más de elección.
Aquí tenemos también disponible, no sé si ya hay lugares que no tienen el itraconazol, lo podemos incluso inyectar de manera intraestromal, o sea, intralesional. Y la miconacina, que por cierto la tienen en gotas ya. Sí, aquí la tenemos en gota. Me parece que todavía en Estados Unidos no la tienen, pero sí en áreas de Latinoamérica la tenemos disponible y es, gracias a Dios, un gran avance porque antes, en el pasado, teníamos que fortificar con ketoconazol y fluconazol. Entonces, lo que hacemos aquí o en pacientes en zonas rurales muy remotas, en lo que llega el paciente, ya si se estableció, si se diagnosticó como una queratitis fúngica, se puede iniciar incluso con un fluconazol diluido en lágrimas naturales en 10 cc. Y eso es lo que muchas veces en pacientes que son agricultores, campesinos en áreas muy remotas, que no tienen los medios, se inicia con eso en lo que se puede ayudar con la terapia ideal. Muy bien. ¿Cómo qué tan frecuente es aquí el tema de la queratitis? Yo sé que a ustedes le llegan semanalmente casos. Es esporádico, por ejemplo, yo me acuerdo que en la Florida era en el verano, porque en el verano había más deportes acuáticos, estaban las cosechas, y mientras que en el invierno era menos posible. También me acuerdo que decían que la razón de las aspergillos más frecuentes en el norte era por el frío. El aspergillo es el hongo del pan, y mientras que en lugares más cálidos, pues más frecuente, por ende, el fusario, ¿no? Que lo hay en las aguas, en las plantas, por donde quiera, es omnipresente. Así es. Pues doctor, como nosotros somos un hospital de tercer nivel, como somos de referencia, la tenemos mucho más de un 6% la incidencia. O sea, yo diría que cerca de un 10 a 15%. Como departamento, como le digo, vemos pacientes que son agricultores, pacientes albañiles, pacientes que trabajan en la construcción, pero lo típico y lo predominante es el factor trauma. Es aquel que estaba cortando una planta y que entonces viene ya con su historia de un trauma vegetal u orgánico. Entonces nosotros tenemos mucha frecuencia con las queratitis fúngicas. Claro, si la vamos a comparar con las bacterianas, obviamente es mucho menor. Qué bueno. Pues ahí tengo un toquecito de mi invitada especial que viene a continuación, ya que le están llamando del quirófano. Y tan agradecido, Angie, por tu presentación. Gracias. Ya te vuelvo a invitar para que me hables más. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A continuación, quisiera introducir a una oradora que ya para los que son asiduos a ICAPS, la conocen bien, que es la doctora María Gabriela González. Gaby, como la conocemos nosotras, hija de mi gran amigo, el doctor Carlino González, y la cargué cuando era niña y la bauticé y todo, y parece que dije el Padre Nuestro bien. Y sé que lo que le ha preparado a ustedes hoy es en cierto sentido una sorpresa, muy agradable porque es un tema muy, pero muy necesario para el estudiante de oftalmología, que es el lente de contacto. Son generalidades del lente de contacto y con ustedes dejo a mi ahijada, la doctora María Gabriela González. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Siempre es un honor estar aquí en ICAPS. Siempre me encanta poder participar y el día de hoy estar del otro lado. Es un honor que sea usted el que el día de hoy presente el foro de residentes y yo poder brindar un poquito de mi conocimiento. Así como bien dice usted, un tema súper importante para nosotros los residentes en formación y para todos los oftalmólogos, ya que el paciente siempre trata de buscar cómo sentirse cómodo, cómo verse mejor, y los lentes de contacto muchas veces nos brindan esta posibilidad. Hoy en día hay muchos pacientes con defectos refractivos y patologías de toda índole, las cuales llegan buscando esa solución para su condición, y en teoría cualquier paciente podría usar el lente de contacto, ya que hay diferentes materiales, modalidad de uso y forma de fabricación, y por esta razón vamos a abordar de manera general el amplio mundo del lente de contacto. A manera de introducción, los lentes de contacto fueron ideados para la corrección de los defectos refractivos, como son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, y según el material podemos tener lentes rígidos, RPG o
gas permeables, hidrogel o hidrogel de silicona. Los lentes pueden ser blandos, se pueden usar de forma desechable o convencional. Esto implica que podría ser utilizado hasta por un año. Los desechables pueden ser diarios, semanales, quincenales y mensuales. Y también existen lentes blandos y RPG de uso prolongado, pudiendo incluso estar diseñados para dormir con esta lente para ciertos fines. Entre el arsenal de opciones se cuenta con lentes que pueden corregir el astigmatismo, que pueden ser blandos tóricos o RPG tóricos. En ambos casos tienen 2 radios de curvatura, esto pudiendo ser por la cara interna de la lente para corregir el astigmatismo corneal o tallados por la cara externa del mismo para corregir el astigmatismo refractivo. De igual manera, también tenemos lentes rígidos para el queratocono, que son con geometrías asféricas o especiales, así como lentes multifocales para corregir la presbicia en materiales blandos, y además contamos con lentes cosméticos e incluso terapéuticos para la instalación de medicamentos. Cuanto a las indicaciones refractivas de estos lentes, especialmente para miopía, donde se aumenta el tamaño de la imagen percibida por el paciente, y la hipermetropía, sobre todo las altas, son muy útiles en los astigmatismos corneales irregulares, en ametropías, donde mejora considerablemente la fusión del paciente, la faquia binocular o monocular, evitando el uso de lentes excesivamente gruesas, en el queratocono, donde se mejora considerablemente la agudeza visual y regulariza la superficie de este paciente, en la aniridia y el coloboma de iris, mejorando la visión con una pupila artificial, y también funciona de forma cosmética en estos pacientes. Cuanto a las indicaciones patológicas, se usan lentes blandas para curar heridas o laceraciones, incluso puede ser de acción antiedematosa, deshidratando el epitelio corneal, como apósito protector para ciertas condiciones que pudieran ser dolorosas, secundaria a una afección o una irritación corneal, tales como una queratopatía bulosa, un lago oftalmos, una triquiasis, suturas corneales, aberraciones, quemaduras, y también pueden ser portadores de medicamentos, como había mencionado anteriormente. En cuanto a las indicaciones profesionales, hay ciertas profesiones en las que se impide el uso de gafas o no es recomendado, como los conductores de maquinarias pesadas, artistas, pilotos, deportistas, sobre todo en disciplinas demandantes de esfuerzo físico o con un buen dominio, que necesitan un buen dominio del campo visual. Ya en las indicaciones estéticas, como en pacientes con leucomas, heterocromía, microftalmia, aniridia y coloboma de iris, el albinismo, la anisocoria, y también en deformaciones oculares congénitas, quirúrgicas, traumáticas, problemas de tolerancia física para las gafas, dependiendo del puente nasal del paciente, y como ciertos efectos faciales. En cuanto a su funcionamiento, los lentes de contacto tienen, tanto como el RPG como blandos, están en contacto directo con la córnea. Por lo tanto, es muy importante conocer el radio de curvatura corneal con el queratómetro. El lente de contacto flota sobre la córnea, intercambiando el oxígeno y el dióxido de carbono hacia y desde la atmósfera, y esto podría verse afectado si no está bien adaptado a la curvatura del lente. O sea, la curvatura del lente con la curvatura de la córnea. También determinamos el diámetro del iris visible para saber qué diámetro de lente vamos a seleccionar. Medimos el diámetro pupilar para seleccionar el diámetro de la zona óptica del lente que corresponde a la zona que tiene la potencia efectiva del mismo. Es importante conocer la metropía del paciente y tomar en cuenta la distancia del vértice o distancia desde la córnea a la gafa para conocer qué potencia real es que necesita este lente de contacto. En cuanto a su funcionamiento, en el caso de un lente de contacto rígido o RPG, o sea, gas permeable, como no se amoldan a la forma de la córnea, pueden neutralizar el astigmatismo corneal, los queratoconos y astigmatismos irregulares. La potencia final del lente de contacto dependerá si es negativo o si es positivo. En el caso de los lentes negativos, tiene una menor potencia cuando está más cerca del ojo, y los positivos entonces tienen una mayor potencia cuando está más cerca del ojo. Por la forma de las lentes rígidas o de RPG, se forma una potencia lagrimal, lo cual la debemos tomar en cuenta, es importante al dar la lente definitiva al paciente.
Este menisco lagrimal puede ser positivo si esta lente se adapta cerrada. ¿Qué quiere decir que esta lente de contacto se adapte cerrado? Es cuando el radio de la curvatura de la lente es menor que el de la córnea. O puede ser un menisco negativo si la lente se adapta plana, o sea, el radio de la lente tiene un radio de curvatura mayor al de la córnea. En cuanto a las ventajas del lente de contacto versus las gafas, el campo visual equiparable al de un emétrope, va a tener un paciente que tenga un lente de contacto, la visión obtenida es superior, especialmente en la miopía y el astigmatismo irregular. El lente de contacto suprime hasta cierto punto el astigmatismo corneal. Al poder desplazarse con el lente de contacto no se va a producir una aberración por la incidencia oblicua de la luz que pasa con las gafas. No existe una distorsión producida por un defecto prismático porque la línea de la mirada siempre va a coincidir con el centro óptico de la lente. Evitan los inconvenientes que genera el barro, la nieve, la lluvia, la neblina. Suprime la montura con todos sus inconvenientes, son invisibles, o sea, son más cosméticamente mejores. No existen los reflejos molestos de las gafas, son ideales para pacientes con anisometropías, ya que no cambia mucho el tamaño de la imagen con respecto a la otra, a diferencia de lo que ocurre con las gafas. Según el tipo de lente de contacto, dependiendo de la metropía del paciente, los rígidos o gaspermeables esféricos son lentes pequeños, duros, que corrigen hasta 3 dioptrías de astigmatismo corneal. Estos inicialmente tenemos que concientizar al paciente de que son incómodos al comienzo y que requieren un menor mantenimiento. Dan muy buena calidad visual gracias al material, son de uso convencional, por lo que duran aproximadamente 1 año para ser cambiados. Y los blandos esféricos son lentes de mayor tamaño que el diámetro de iris visible, aproximadamente 2 milímetros mayor. Solo corrigen hasta 0.75 dioptrías de astigmatismo corneal, o sea que depende de lo que necesite el paciente. Son cómodos inicialmente, aunque estos sí se hace la salvedad de que requieren un mayor mantenimiento. Existe de modalidad desechable o convencional en estos casos y son lentes que se atrapan, o sea, atrapan más depósito, por lo tanto pueden producir mayores complicaciones oculares si el paciente no tiene una higiene correcta, y todo esto lo debemos conversar con nuestro paciente y concientizarlos. Entonces el prisma blastro se pone en la zona inferior del lente de contacto, impidiendo el giro del mismo. Como esa zona es más gruesa, se disminuye un poco la transmisibilidad del oxígeno y produce mayor peso. La doble zona de adelgazamiento, el lente blando se adelgaza tanto superior como inferiormente para que quede atrapado por los párpados y así se impide el giro de este lente. En este tipo de estabilización, entonces no existe la diferencia de peso como en el prisma mencionado anteriormente. El lente de contacto blando tórico debe tener unas marcas de referencia. Esto es muy importante para que el examinador evalúe la adaptación. Si estas marcas se encuentran desplazadas, el examinador lo que tiene que hacer es compensar los grados de giro a la receta final que prescribe del lente de contacto al paciente. Si las marcas presentan mucho movimiento, entonces esto no quiere decir que es probable que se encuentre muy abierto o muy plano, o sea que la curvatura es mucho mayor a la de la córnea y por eso no le da la estabilidad. Al contrario, si las marcas no se mueven en lo absoluto, estamos hablando de una adaptación cerrada. En estos casos se debe modificar la adaptación eligiendo el radio de curvatura apropiado. Por eso se debe hacer una muy buena evaluación a estos pacientes para lograr identificar cuál es el lente de contacto que realmente requiere y poder ofrecerle al paciente lo que lo haga sentir cómodo, pero a la vez lo esté ayudando con su condición. En cuanto a la adaptación, dependerá del tipo de lente que queramos adaptar. Para cualquier tipo de adaptación debemos tener en cuenta los siguientes puntos: una buena anamnesis, una medida de parámetros oculares, o sea, el diámetro del iris, la hendidura palpebral, la frecuencia de parpadeo, el diámetro de la pupila. Hay que hacer pruebas lagrimales de la película lagrimal. Tenemos que tener una muy buena condición de la superficie ocular y saber qué tan buena es la calidad de nuestra película lagrimal, haciendo tiempo de ruptura lagrimal, la medida de la altura del menisco lagrimal es importante, hacer el test de Schirmer.
hacer también una refracción o compensación actual con las gafas, a pesar de que el paciente vaya a ser usuario de lente de contacto, se debe hacer esa buena refracción y compensar con sus gafas. Hay que hacer una buena queratometría y una excelente biomicroscopía. Debemos seleccionar el material del lente para este paciente y el tiempo de porte en función principalmente de la metropía del paciente, de la ocupación y de la preferencia que tenga el mismo. O sea, para los usuarios de lente de contacto debemos hablar bien con nuestro paciente y explicarle la importancia e identificar las necesidades del mismo antes de ofrecerle el uso de los lentes de contacto. En cuanto a las contraindicaciones, en alteraciones oculares como conjuntivitis, blefaritis, meibomitis, una conjuntivitis alérgica descompensada, no se debe utilizar los lentes de contacto hasta que la afección esté controlada. De igual forma, se contraindica su uso en cualquier afección corneal en que haya un compromiso de la superficie, sobre todo si es de origen infeccioso. Jamás un lente de contacto en un paciente con una infección corneal, con una úlcera. En cualquier situación en la que se produzca una alteración o disminución importante de la producción de la película lagrimal, entonces también debemos de tomarlo en cuenta, que está contraindicado. Por eso la importancia de hacer un buen estudio de la película lagrimal previo a indicar el lente de contacto en estos pacientes. En cualquier situación, también en los casos que se podría usar lentes RPG o hidrogel de silicona, se debe tomar en cuenta lo de la película lagrimal. La diabetes es una contraindicación relativa, ya que pueden producirse cambios en la sensibilidad corneal de estos pacientes, una disminución de la misma en su capacidad de cicatrización. En estos pacientes, no es que no se deba usar el lente de contacto, pero se debe tener una estrecha vigilancia, o sea, esos pacientes se deben vigilar de cerca por un especialista para evitar alguna complicación mayor. Y otra contraindicación relativa es el embarazo, pues en ocasiones se producen cambios en la córnea, en la película lagrimal, lo que hace intolerante muchas veces el lente de contacto en estas pacientes. Hay un rango variable desde inocuas hasta graves en la complicación. La más frecuente suele ser la pérdida del lente, muchas veces por la adaptación o la manipulación inadecuada, mala hidratación o disminución de la sensibilidad corneal. También es más habitual en situaciones de gran exposición por la malposición de los párpados o algún defecto de cierre. El deterioro, rotura o aparición de depósitos en la superficie del lente deben controlarse mediante exámenes periódicos y recambio en caso necesario. Pasa mucho que podemos ver durante la consulta depósitos de maquillaje en las mujeres en el lente de contacto. Eso debe tenerse, la mujer debe ser muy precavida en ese sentido, explicarle la importancia de que el lente de contacto no debería tener ningún depósito. En ocasiones la intolerancia aparece como un síndrome de lente cerrado o contact lens tight syndrome, que se manifiesta por una lente inmóvil, un lente inmóvil que marca el borde sobre la conjuntiva con cierto grado de hiperemia. Puede haber edema epitelial, estromal y a veces hasta pliegues en la membrana de Descemet, que suele molestar más por las mañanas, produciendo incluso un grado de dolor variable en el paciente. En esta situación, lo que se debe hacer es cambiar este lente de contacto por uno más abierto, o sea, tomando en cuenta la curvatura, el radio de la córnea, y entonces a partir de ahí tomamos un radio mayor para la curvatura del lente de contacto. La conjuntivitis o keratoconjuntivitis papilar es otra de las manifestaciones de intolerancia producida por una reacción inflamatoria en la conjuntiva tarsal, el cual el paciente no va a tolerar en lo absoluto el lente de contacto. En condiciones normales, la respiración de la córnea implica obtener el oxígeno atmosférico más la lágrima para suplir el epitelio y el estroma anterior. El sobreuso del lente de contacto sin control, ¿qué hace? Bueno, pues impide la libre difusión, conllevando a una hipoxia corneal. Esto a su vez lo que va a hacer es que va a desencadenar el empleo de ciclos anaeróbicos y va a provocar una acumulación del ácido láctico, apareciendo entonces una acidez estromal relativa, lo que nos va a llevar a un edema corneal y una necrosis epitelial. Por eso también debemos concientizar a nuestro paciente con el sobreuso del lente de contacto. Puede también promoverse la vascularización corneal cuando existe hipoxia, aunque en ocasiones es posible aprovechar este defecto para mejorar la reparación de las úlceras neutróficas o defectos epiteliales persistentes.
persistentes, pero asimismo se ha reportado también una menor penetración de ciertos fármacos. Los factores de riesgo es un uso prolongado, más de 14 horas, dormir con el lente de contacto y, claro, cuando no esté indicado, y tener en cuenta una resistencia individual, características intrínsecas del paciente, un lapso de uso y tiempo de aparición e intensidad. La queratitis infecciosa es quizás la complicación mayor por lente de contacto, o sea, la peor complicación que se nos puede presentar. El ojo seco es un factor de riesgo, hipoestesia, lagoftalmo, la manipulación inadecuada, la mala higiene. Para evitar en nuestro medio es recomendable adaptar los lentes de contacto con precaución, evitando una manipulación excesiva y empleando idealmente la ayuda espontánea, la ayuda de esponjas quirúrgicas, hisopos o pinzas de córnea estériles para colocarlos y retirarlos. Evitar siempre la manipulación con los dedos si no están debidamente higienizados previamente. El examen periódico en la lámpara de hendidura permite el control de su adaptación, movilidad y signos de deterioro que pueden que se pueden ser oportunos para evitar cualquier complicación en estos pacientes. Muchísimas gracias. Esta fue la bibliografía revisada. Gracias por la oportunidad. Doctora González, gracias por una revisión, pero muy completa de los lentes de contacto. Ya vendrán en las aplicaciones especiales, me imagino, Sí, en el futuro. Y yo sé que tienes cirugía esperándote en el quirófano. sí. Y con eso me despido. Muchas gracias, mi corazón. Muchas eso fue gracias por la oportunidad. espectacular. Gracias. Gracias, gracias. Nos vemos pronto. En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. En esta noticia de última hora, quisiera compartir con nuestro público de iCaps una información que está recién salida. Antes de ayer recibí del programa ampliado de inmunización de la República Dominicana esta hermosa publicación que habla del porcentaje de personas que tienen la primera y la segunda dosis de vacunas contra el COVID-19. Sepan que en República Dominicana la vacuna que más se ha utilizado ha sido la Sinovac de la China. También tuvimos en menor cuantía cerca de 1 millón de vacunas de la variante de AstraZeneca y ambas se han aplicado. Hace apenas un mes se está utilizando en casos escogidos la tercera vacuna, que es la de Pfizer, para hacer un mix and match de las vacunas propias que son vacunas porque tienen el código genético completo del virus, como la Sinovac o la Sputnik, y no las de ARN mensajero, que serían las Moderna, Johnson & Johnson y Pfizer. Entonces la mezcla de la Pfizer con la Sinovac le da un agregado, un booster al paciente que parece que es muy favorable. Pero revisemos la tabla juntos, porque en los primeros 2 renglones, que son la provincia de la Altagracia, que es la parte este de la República Dominicana, precisamente donde está Punta Cana, está La Romana y las regiones que se dedican mayormente al turismo, fíjense que han superado el 70% de inmunización con segunda dosis. Y esto para nosotros ha sido algo espectacular, ya que requiere la segunda dosis de esta inmunización más del 70% de vacunados para poder lograr la inmunidad de rebaño. Fíjense también que tenemos allá abajo en las zonas particularmente del sur, algunas del Cibao Central, todavía apenas un 40 a un 45% con la segunda dosis, que son las zonas donde las autoridades están fuertemente insistiendo para que aumenten el nivel de vacunación. Pero aún en esas, aproximadamente el 50 al 58% ya tienen por lo menos la primera dosis. Es decir, que nos falta un empujoncito para tratar de lograr llegar a la meta, que es la del más del 70%. El gobierno ha reaccionado con apertura a partir del lunes, eliminando el toque de queda nocturno, y se ha anunciado ya que las clases presenciales en septiembre serán iniciadas en todos los colegios públicos y privados de la República Dominicana. De manera que estamos viendo afortunadamente un poquito de luz al final del túnel,
no bajen la guardia, debemos de continuar el uso de la mascarilla para evitar la transmisión del virus, para protegernos a nosotros mismos y también proteger a los demás, sobre todo a nuestro personal y a nuestros pacientes. De manera que este esfuerzo de vacunación, que sé que Colombia va muy a la par con la República Dominicana y así el resto de América, quizás no con la misma efectividad, pero siendo un país pequeño, pues tenemos más facilidad para la implementación de la vacuna, y la campaña de publicidad del Estado ha sido muy positiva, sobre todo para el uso de la televisión, la radio, la internet, las redes sociales, en la cual artistas inclusive están promoviendo la vacunación para, señores, darle fin a este grave problema que es el del COVID-19, que ha acabado con tantas personas. No entiendo ni podré entender nunca cómo países desarrollados puedan hablar de que no es necesaria la vacuna, que rehusan la mascarilla y la vacuna, cuando realmente es la única forma que vamos a salir de este problema tan grande. Gracias les doy de nuevo por esta sesión de ICAPS. Es un momento en la semana donde podemos adquirir conocimientos, adelantarnos en lo que son los conceptos fundamentales para ejercer una mejor práctica de oftalmología y para que sus pacientes sean igual que ustedes beneficiados con estos conocimientos. Muchas gracias y se despide el doctor Juan Valle en ICAPS. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.